El reino del camino angosto. Este es el título de nuestra lección número 1, Fe real de intermediarios. Recuerden que el propósito de estas lecciones es enseñarnos de manera práctica cómo afrontar algunas problemáticas reales con las que nos encontramos en nuestro día a día. Sean adolescentes, jóvenes o adultos, todos nos enfrentamos a situaciones que a veces son un poquito difíciles de enfrentar de manera correcta y sobre todo de enfrentarlas de acuerdo a nuestros principios como cristianos y como ciudadanos del reino de Dios. Así que espero que todos puedan sacar el mejor provecho de estas lecciones y todos podamos seguir aprendiendo un poquito más acerca de los sabios consejos que nuestro Dios nos ha dejado para que podamos vivir en esta vida. Vamos a comenzar con la ilustración inicial y recuerden que esta es simplemente una ilustración, pero vamos a ir viendo qué relación podría tener esta ilustración con las citas bíblicas de esta lección. Vamos a comenzar. Se buscan conductores. Se cuenta que había un hombre que vivía en la cima de una montaña y la vía que conducía de su casa al valle era estrecha y sinuosa, y a pesar de que el borde de la carretera daba hacia un profundo acantilado, esta no tenía barandas. Su necesidad de contratar un chofer atrajo a varios potenciales conductores que fueron hasta su residencia para ser entrevistados. La única prueba que les exigía en la entrevista era que lo llevaran a la montaña y que condujeran lo más cerca posible de la orilla sin caer al precipicio. El primer candidato aceptó el reto y condujo por toda la vía a unos 20 centímetros del borde, demostrando capacidades formidables de conducción. En un par de oportunidades, los neumáticos chirriaron un poco, pero el vehículo se mantuvo firme en el camino hasta su destino. El hombre que vivía en la montaña le agradeció cortésmente y lo despidió diciendo: "Yo lo llamo en caso de que decida algo". El segundo candidato no dudó en aceptar el reto y descendió con el vehículo por la montaña a 15 centímetros del borde del acantilado. Mientras lo hacía, hablaba de su experiencia conduciendo autos de carrera y explicaba con términos de experto lo que estaba haciendo al deslizarse en cada curva. Su confianza y habilidades como conductor eran obvias, pero también fue despedido con las mismas palabras que el anterior. Cuando el tercer candidato escuchó de la propuesta, miró la carretera desde la montaña hasta el valle, volteó a ver a su entrevistador y le dijo: "¿Está usted seguro de que quiere hacerlo?". El hombre respondió: "Sí". Sin embargo, mientras bajaban por la montaña, notó que el chofer se mantenía a una distancia prudencial del precipicio y pensó que tal vez no había entendido sus instrucciones. Al ratificarle lo que quería, el chofer respondió: "Claro que entendí perfectamente, pero hay muchas maneras de bajar la montaña y yo prefiero escoger la mejor. No soy quien para probar los límites de mis capacidades arriesgando la vida de otra persona". El chofer fue contratado inmediatamente. Mi opinión: Kelsey se siente sola. No le parece justo que por defender lo que es correcto pueda terminar tan mal, ya que hace unos días vio a dos muchachos maltratando a otro en la escuela y a pesar de que muchos vieron lo que pasó, nadie se animó a denunciarlos porque los jóvenes que lo hicieron son sumamente populares. Sin embargo, Kelsey no se sentía bien consigo misma, por lo que fue con el director y le contó lo sucedido. Los estudiantes fueron disciplinados, pero comenzaron a molestarla poniéndole sobrenombres que la hacían sentir muy mal. ¿Por qué acabar tan mal por haber hecho lo correcto? ¿Qué pensamos nosotros que tendría que haber hecho? ¿Por qué a veces somos malinterpretados por la mayoría de las personas por ser hijos de Dios y actuar correctamente? ¿Qué deberían hacer las personas como Kelsey en momentos así? ¿Qué tratan de decir? Diferentes personas, diferentes opiniones. Algunos representan los puntos de vista de sinceros ciudadanos del reino de Dios, pero otros no. ¿Puedes distinguir entre unos y otros? ¿En qué se comparan estos pensamientos con lo que Dios dice en su palabra? El programa Buenos Días América entrevistó a varios expresentadores de MTV y les preguntó si ellos dejarían que sus hijos vieran ese canal musical. Mark Goodman dijo: "En casa no permitimos que los niños vean MTV. ¿Han visto acaso lo que transmiten en ese canal?". Martha Quinn estuvo de acuerdo con la norma de Goodman de no permitir MTV en casa. "Así es, mis hijos tampoco lo ven".
Hace más de 100 años, un personaje advirtió la llegada de la era de las multitudes. En ella, la gente no tomaría decisiones por sí misma, sino que mandaría a sus hijos a las fiestas con el siguiente consejo: ve y fíjate lo que están haciendo los demás y compórtate como ellos. ¿Se dan cuenta de qué trata esta lección? El propósito de esta lección es que podamos distinguir cuál es la actitud correcta que todos debemos asumir como cristianos y como personas responsables y futuros ciudadanos del reino de Dios. Debemos comportarnos de manera sensata y hacer lo correcto en cualquier momento. Aunque los demás hagan otra cosa, nosotros siempre debemos de actuar prudente y sabiamente. Vamos a continuar con nuestra lección. Y entonces, tal vez Jesús habría tenido más seguidores si hubiese hecho más fáciles las cosas, pero Jesús les habló a sus seguidores de las consecuencias de seguirlo porque sabía que tarde o temprano tendrían que pagar el costo de esa decisión. Y aunque Jesús no nos prometió que tendríamos menos problemas, más dinero o el éxito asegurado, Él nos prometió una vida llena de gozo y paz sin remordimientos. No obstante, fue claro de que el camino no sería fácil. ¿Hemos considerado las recompensas a largo plazo de seguir a Cristo en relación con los beneficios a corto plazo de seguir a la multitud? No podemos tomar ambas direcciones, o es la una o es la otra. Saben, a veces es difícil escoger vivir una vida de otra manera cuando pensamos que nos vamos a perder de las mejores diversiones y emociones de esta vida. Pero si pensamos en aquellos personajes que han recorrido el camino angosto desde los tiempos bíblicos hasta la actualidad, no hay nadie que al final de su travesía se arrepienta de haber decidido esto o extrañe su vida pasada. ¿Y nosotros? ¿Será que hemos calculado el costo que representa seguir a Cristo? Saben, chicos, nada se compara con la plenitud, el gozo, la paz y la tranquilidad que da vivir una vida unida a Cristo. ¿Y ustedes qué piensan acerca de esto? Vamos a continuar con nuestra lección y veamos la sección Dios dice. Y recuerden que de esta sección ustedes tienen la opción de elegir el versículo que más les guste para memorizarlo durante la semana. Vamos a ver cuáles son algunas de esas opciones que ustedes tienen. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien de manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Sabrás también lo que es recto y justo, y estarás atento a todo lo bueno, pues tu mente obtendrá sabiduría y probarás la dulzura del saber. Fíjate bien en dónde pones los pies y siempre pisarás terreno firme. No te desvíes de tu camino, evita andar en malos pasos. Hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. Dejen de ser imprudentes y vivan, condúzcanse como gente inteligente. ¿Qué tiene que ver conmigo? Lo extraño es la frecuencia con que podemos desviarnos del camino angosto hacia el camino ancho y popular sin siquiera darnos cuenta. Jesús vio que sus discípulos enfrentaron este problema una y otra vez. Tal vez cada día escogemos andar por el camino angosto, pero hasta el mejor de los cristianos que conoce bien las señalizaciones y está familiarizado con el camino puede salirse de él. Pedro era un veterano que tenía muchos logros y había arriesgado todo por Cristo, pero a veces también se equivocaba y se iba por el camino de las mayorías. Pablo se ve obligado a recordarle a Pedro el camino angosto cuando éste cedió ante los prejuicios populares de los más influyentes. Pedro estaba comiendo con los gentiles, algo que no era bien visto, y cuando aparecieron los críticos y lo vieron, tomó su bandera y se comportó como lo haría la multitud. Pero afortunadamente, Pedro sopesó el costo de tal actitud y regresó al camino. A lo largo de las horas del día, las semanas y de la vida misma, experimentamos momentos en los que el Espíritu Santo nos recuerda cuál es el mejor camino. A nosotros nos corresponde sopesar el costo y escoger con sabiduría. La parte de Dios es cumplir su promesa y llevarnos donde prometió que nos llevaría el camino angosto. Y sabemos bien cuál es el lugar a donde iremos si seguimos por el camino angosto. Sin duda alguna, todos.
Sean adolescentes, jóvenes, adultos, todos en algún momento de nuestra vida hemos atravesado por situaciones en las que nos hemos apartado un poco del camino de Dios. Muchos se han alejado bastante, pero Dios no nos deja de llamar. Todos tenemos la oportunidad de regresar al camino correcto como lo hizo Pedro y como lo hicieron muchos otros personajes que encontramos en la Biblia aún después de haberse extraviado. Lo único que necesitamos es pedirle perdón a nuestro Dios y pedirle que nos dé fuerzas para volver a los caminos correctos. Esta lección es muy interesante y todos podemos aplicarla de una o de otra manera en nuestra vida. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, durante esta semana hagamos una lista acerca de aquellas decisiones que hemos tomado que nos han alejado del camino correcto. También hagamos memoria para hacer una lista de aquellas decisiones que nos han mantenido en el camino correcto. Pidámosle a nuestro Dios que nos dé fuerza para mantener esas decisiones que hemos tomado para seguir en el camino angosto, porque la plenitud que podemos vivir estando del lado de Cristo es mayor que la momentánea que nos pueden dar las emociones y diversiones pasajeras de esta vida. Esta ha sido toda la lección. Los invito a que puedan estudiar cada fragmento y cada sección de su lección, que la puedan analizar y que puedan formarse su propia opinión. También no se olviden de escoger un versículo de la sección Dios dice y memorizarlo, porque recuerden que memorizar versículos bíblicos nos ayuda a que en el momento que estamos pasando por alguna dificultad, nosotros quizá no nos acordemos de ese versículo, pero el Espíritu Santo hará su obra y nos ayudará a recordar esos versículos que nos servirán para darnos fuerzas y salir adelante de cualquier situación. Que Dios los bendiga y los espero en la siguiente lección de Fe Real.